Una de las apuestas más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, la paz total, ha tenido movimientos en las últimas semanas. Algunos representan retrocesos, como el caso de la suspensión de los diálogos con el ELN, pero otros representan para varias personas avances o nuevas oportunidades de que esta apuesta llegue a algún lugar. Esta semana conocimos una de esas noticias, que es el inicio de conversaciones, por ahora en fase privada, con el Clan del Golfo, o como se autodenomina, el Ejército Gaitanista de Colombia, la estructura ilegal más poderosa del país. Estamos hoy acá en Entrevistas El Espectador con Álvaro Jiménez. Él es el delegado del Gobierno Nacional, el coordinador de la delegación del Gobierno Nacional en este tablero de negociación del que vamos a hablar hoy en esta conversación. Álvaro, bienvenido al Espectador. Julián, muchas gracias. Un saludo para ti y para toda la audiencia y los lectores de este diario. Este dominio de las economías ilegales que tienen los grupos armados hoy en el país y este control territorial, digamos que lo vemos muy marcado en el Clan del Golfo, en regiones como el Urabá, el Chocó, también en el sur de Bolívar. Hay una presencia, digamos, muy marcada de este grupo en la costa atlántica del país también. Hablemos un poco de lo que ustedes buscan en este tablero de negociación. Dice un informe del International Crisis Group que el Clan del Golfo, alrededor de 18 billones de pesos al año, sería la cifra que maneja. Eso muestra un poderío económico muy importante. ¿Qué se puede esperar de esta negociación? Lo que nosotros buscamos con este proceso es el fin del grupo, que el grupo deje de existir, que se transformen las economías de esos territorios, ¿sí? Y que haya una transición de las personas que integran ese grupo a una condición distinta, donde pasen por asumir responsabilidades que tienen con sus víctimas y que podamos consolidar en esas regiones un Estado que contemple los criterios constitucionales del Estado social de derecho y que empiece a aplicar la normativa que hemos construido como sociedad a lo largo de estas décadas. Ahí hay una duda importante, Álvaro, y es ¿por qué camino hacerlo? Porque el grupo ha pedido en varias oportunidades. Recordemos que el Clan del Golfo está incluido en la apuesta de paz total desde el inicio. Fue uno de los 5 grupos con los que el presidente Petro, el 31 de diciembre de 2022, declaró un cese al fuego y se mantuvo por unos pocos meses hasta que empezó un paro armado en el Chocó. Pero esto sí mostró que estaba incluido en este tablero amplio de la paz total desde un inicio. Ahora, digamos que lo que vemos es el resurgimiento nuevamente de esta apuesta que estuvo, al parecer, para varios meses en el gobierno nacional, pero tenemos unos temas acá, Álvaro, que son importantes de cara al país, que este grupo, digamos, tiene varios señalamientos de asesinatos de líderes sociales, de cooptación del Estado a través de lo que ya venimos hablando, pero además también del tema de la migración, y no está claro cómo se va a dar este proceso. ¿Va a ser un sometimiento a la justicia como se planteó o se le va a reconocer el carácter político que el grupo estaba pidiendo? El camino es el diálogo, lo que no exime que el Estado haga uso de los instrumentos de fuerza para garantizar que la sociedad pueda estar en condiciones de tranquilidad en las regiones donde este grupo hace presencia. Pero el camino que está planteándose es el camino de una solución encontrada a partir de vías civilizadas, de herramientas que permitan, sin violentar la Constitución y sin violentar el derecho, poder encontrar caminos y soluciones que permitan frenar esta situación. Ahora bien, hay elementos de discusión, y esto es un espacio que se denomina el espacio sociojurídico, es un espacio avalado en la normativa institucional del país, que contempla que con este tipo de grupos podemos incorporar elementos de justicia transicional, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que van a salir de la condición de grupos armados a permanecer en una condición de sometimiento. Estamos hablando de que vamos a utilizar la normativa existente, ¿sí?, y le vamos a incorporar elementos de justicia transicional en un proceso que se viene construyendo con la Fiscalía General de la Nación y con otros actores del sector justicia, y que posteriormente el país conocerá
cuando los tengamos suficientemente consolidados. Ahora bien, ¿cuáles son las temáticas que debemos abordar? Pero antes de eso, solo para una claridad. El gobierno tiene dos líneas en este momento, la negociación y el sometimiento. Lo que usted menciona al final de esta respuesta es clave y es, estamos todavía en una etapa, digamos, inicial de este diálogo. Sí. Lo que le entiendo es que todavía no está completamente claro si será vía sometimiento o vía negociación. Lo que quiero indicar es que el procedimiento judicial que el Estado oferta a los grupos armados hoy está en construcción aún. Aspiramos que ese proceso se haga dentro de las normas existentes. No estamos pensando en crear sistemas de justicia especial nuevos. No. Ya el país ha conocido la construcción del sistema de justicia y paz para el caso de los procesos de inicio de los 2000, el proceso de jurisdicción especial para la paz en el caso del acuerdo del 2016, y tenemos adicional a ello la justicia ordinaria, tenemos un sistema de justicia especial indígena, tenemos un sistema de justicia en lo relacionado con el mundo eclesial y tenemos adicional la justicia penal militar, ¿sí? Pero seguimos siendo un país con unos porcentajes de impunidad altísimos. Por tanto, creemos que no es la fórmula encontrar y construir nuevos sistemas de justicia especial para cada grupo armado. No, no es eso. Y todavía no hay en una absoluto. decisión sobre la petición de carácter político. Lo que creemos es que hay que desarrollar con la normativa existente, hacer lo que está diciendo la Corte Constitucional, y es que a estos grupos se les pueden aplicar elementos de justicia transicional. Estamos trabajando en la Fiscalía con ello, ¿sí? Con la Fiscalía en estos asuntos para definir cuál sería la fórmula que habría que construir como definitiva. Ahora bien, cuando tú tienes un espacio sociojurídico, estás contemplando, cuando tú hablas de transformación territorial, que es un elemento sustantivo de todo este proceso, estamos hablando de incorporar elementos del debate público que hay en las regiones, ¿sí? En el caso de este grupo, ellos no tienen la ambición de modificar la arquitectura del Estado. Como pasa con los grupos más de carácter insurgente. Hay grupos que yo creo que en el caso de este grupo, lo que está claro es que hay que pensar en cómo transformamos la realidad de zonas del Urabá chucuano, de zonas del Urabá antioqueño, de zonas de Córdoba, de Sucre, ¿sí? ¿Cómo transformamos la realidad económica de esas regiones? Porque si estamos de acuerdo en que el elemento sobre el cual gravita la acción de estos grupos es económico, ¿sí? Entonces, el desafío principal es cómo transformamos las economías ilegales en esas regiones y cómo incorporamos esas regiones a los círculos y circuitos de economía legal existentes. Allí es donde está la almendra de lo que queremos hacer, y creemos que además ellos deben ser partícipes de esa transformación económica. Ahora, ¿en qué condición? En una condición donde no impongan su voluntad, donde no ejerzan el uso de las armas, y en una condición donde cumplan con criterios de respeto a los derechos de las víctimas, ¿sí? Y donde tengan la decisión y disposición de permanecer en esas zonas, convirtiéndose en elementos transformadores de la realidad económica y social de la región. En esta respuesta usted esboza parte de los temas claves de la negociación o del modelo de conversación que se defina para este tablero. Hay un tema con el Clan del Golfo o Ejército Gaitenista de Colombia que es muy importante, y es la migración. Sabemos que este es un grupo que en buena medida controla toda la zona del Tapón del Darién, como hemos visto, recibe cientos de miles de migrantes al año. En ese primer encuentro que conocimos esta semana, que tuvo usted con estos 5 cabecillas del grupo o 5 máximos jefes del grupo, ¿qué se habló del tema de migración o qué compromisos podría esperar el país en ese sentido? Voy a ir más allá. Le quiero compartir que en diciembre del 2023, el primer viaje que hicimos para construir una conversación con este grupo, lo hicimos Oti Patiño, que es el consejero en ese momento, estaba recién nombrado como consejero de paz,
En esa reunión participó Danilo Rueda, quien estaba en el proceso de entrega con nosotros. Participó el director de migración de esa época, que se llama Fernando García, y participó en aquel momento un asesor del Ministerio de Desarrollo Económico. Yo estuve en esa reunión. Y en esa conversación aspirábamos a ir con ese grupo porque ya en el 2023 veíamos que el tema de la migración era un tema muy importante, que era un tema de carácter principal, no solo por la implicación de la política internacional, sino también por el drama humano, especialmente por el drama humano que se vive en toda esa zona de la frontera con Panamá, ¿sí? Ahora, ¿es el único tema? No, es un tema importante, pero también hay otro tema que es el tema del tráfico de drogas en toda esa zona del Pacífico, ¿sí? Y en parte de la zona del Caribe, porque debemos reconocer que por más de 3 décadas esa región se ha convertido en un espacio donde ellos han tenido un control importante. Allí hay presencia de la Armada, hay presencia del Ejército, hay presencia de la Policía Nacional, hay alcaldes, pertenecen esas regiones a gobiernos departamentales, hay economía vigorosa en muchas de esas regiones, ¿sí? Pero aún ahí, en esas zonas, han logrado imbricarse, ¿sí?, en parte de esas economías legales, y por tanto el desafío es de una magnitud muy significativa que no se puede resolver solamente con quienes estamos involucrados en la mesa, sino que va a requerir del involucramiento de actores económicos de la región, de comunidades, de liderazgos sociales, étnicos, poblacionales, ¿sí?, pero también de los gobiernos departamentales, sí, y obviamente de toda la estructura del Estado. Antes de que pasemos a esos otros temas gruesos, detengámonos un momento más en la migración, porque en este momento particular, con la llegada del gobierno de Donald Trump a Estados Unidos, es un tema que es muy, muy importante para el país. Le reitero la pregunta, ¿cuál es en este momento la expectativa que podría tener el país, o al menos hay algún compromiso inicial en esa materia migratoria con el grupo? Tenemos unos elementos discutidos, ¿sí? Tenemos unos resultados claros para obtener, que ellos tienen conciencia de eso, lo hemos conversado, y hay algunas acciones que esperamos que se concreten para definir el momento en que pasemos a la fase pública. Listo. Entonces, dijimos que además de este tema migratorio, entre los temas claves o de una eventual agenda de negociación, estará el tema de las economías ilícitas, tanto el narcotráfico como el tema de explotación minera, bien sea de oro o de otros minerales. Tenemos también el tema de las víctimas y el proceso de justicia transicional que se lleve a cabo. ¿Qué otra apuesta hay ahí? Y hay un elemento central, y es el tema del derecho a la vida y la defensa de las condiciones de sometimiento en que las poblaciones viven. Hay lugares donde los grupos armados someten a la gente a una normativa de convivencia que violenta toda la dignidad de las personas y violenta los derechos y violenta los códigos que tenemos los colombianos aceptados. Y vuelvo e insisto, el tema del asesinato es inaceptable absolutamente, el tema del sometimiento, el tema de la degradación, el tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, son los elementos que tendremos que ir valorando y discutiendo. Ahora, en este año, y así lo hemos planteado, lo que tenemos es que avanzar en lo que construimos durante el 2024 en un proceso de construcción de confianza que ha sido confidencial. Durante los 12 meses anteriores hemos trabajado, hemos discutido, hemos conversado y tenemos delineado, ¿sí?, el propósito de trabajo de este año. Nosotros aspiramos que rápidamente ellos respondan a lo que hemos conversado en la reunión anterior y que podamos darle inicio a esa etapa formal y empecemos a producir resultados concretos que satisfagan los intereses de las comunidades en las regiones, que satisfagan los intereses que tenemos en el proceso mismo y que le den lugar y curso a una
aceptación y a una buena observación social, tanto nacional como internacional, de este proceso, que es un proceso que cuenta con unos desafíos enormes en términos de comprensión de la opinión pública. Usted acaba de mencionar el tema del tiempo y eso es muy importante. Al gobierno del presidente Gustavo Petro le queda más o menos 1 año y medio y ya hemos visto lo difícil que es llegar a acuerdos con estos grupos. El caso del ELN, muy distinto a este, por supuesto, es un ejemplo claro de ello. El primer grupo con el que se inició un proceso y digamos que luego de 2 años, ¿no? Pues en lo que estamos hoy en día es en una suspensión. En este año y medio, ¿qué se puede lograr? Porque es difícil pensar en que se va a llegar a un acuerdo definitivo con este grupo, sino imposible. ¿Qué plantean ustedes que se pueda lograr, digamos, llegar a un punto irreversible de diálogo que pueda seguir el próximo gobierno, o cuál es la apuesta? El objetivo de esta etapa no es firmar acuerdos. Nosotros vamos a consolidar el proceso. No es lo importante para nosotros firmar el acuerdo. Lo que queremos es desarrollar un proceso de transformación que empiece a caminar en las regiones. Un proceso de transición del grupo armado a una condición distinta de su preponderancia militar, si se le puede denominar de esa manera, ¿sí? Y en donde el control del territorio empiece a pasar, a transitar de esa condición en la que se encuentra hoy a una condición donde sea el Estado, la institucionalidad quien empiece a construir otro desarrollo allí. Pero si a mí me preguntas, como lo estás haciendo, cuál es la perspectiva, cuál es el horizonte, cuándo vamos a llegar al final, yo creo que va a tomar varios años, ¿sí? Ahora, ¿qué puedes hacer tú en este tiempo? ¿Sí? Acordar los elementos centrales de ese proceso de transición, de transformación, y buscar que la sociedad en esos territorios, las comunidades de esos territorios, ¿sí? Empiecen a transitar de conjunto hacia la construcción de Estado social de derecho en esa región. El Estado no va a llegar desde Bogotá al Chocó. Eso no funciona. Lo que necesitamos es, en el Chocó, con las comunidades del Chocó, con las autoridades del Chocó, construir el Estado social de derecho, y eso implica un proceso de trabajo largo, ambicioso, ¿sí? Que seguramente no va a tener muchas comprensiones en Bogotá, claro, ¿sí? Y en los círculos del mundo urbano, pero que necesitamos que tengan una gran dinámica en las zonas de vereda, en las zonas rurales de esas regiones, en las zonas de ríos, en las zonas de montañas, de todos estos territorios. Allí es donde necesitamos construir Estado y ahí es donde necesitamos transformar el territorio. Y lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con los actores que hay allí, incluidos con los armados que estén saliendo de esos grupos. Hablábamos hace un momento de los retos también a nivel jurídico que esto tiene. En este momento estamos en un limbo, el país no tiene, digamos, una ley que establezca cómo serían las condiciones del sometimiento de los grupos. La Corte Constitucional decidió en noviembre del 2023 que eso lo tendría que definir el Congreso y hasta el momento no ha pasado, aunque hay proyectos de ley en curso en ese sentido. ¿De qué forma esto puede complicar la negociación? ¿Ustedes se sienten de alguna forma maniatados por eso? ¿Hasta qué punto se puede avanzar? 2 anotaciones, ¿sí? No es que no tengamos herramientas, tenemos herramientas. Lo que pasa es que la lógica de pensamiento de la cual venimos como sociedad es creer que así como construimos la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso del proceso con las FARC, ahora estamos pensando en que tenemos que construir otro proceso de un sistema especial de justicia. Nosotros no creemos así, lo hemos dicho en las mesas, no hay que construir instrumentos particulares de justicia, lo que tenemos es que buscar, y por ello el aporte de la Fiscalía es fundamental, ¿sí? Necesitamos buscar cómo a partir de las normas existentes, cómo hacemos lo que la Corte Constitucional autoriza, incorporar elementos de justicia transicional que faciliten el tránsito de esos grupos a una condición distinta, y nosotros creemos ahí en ello. Nosotros creemos que hay que fortalecer el sistema de justicia ordinaria, que tenemos que hacer prevalecer el sistema de justicia ordinaria, porque necesitamos que la gente sienta que hay justicia, porque construir Estado no es solo un problema de seguridad o de paz. No, necesitamos que el factor justicia sea un elemento tan principal y tan transversal a todas estas regiones
como el elemento de seguridad. Ese tema de la justicia hace poco tuvo como un desarrollo en este tablero de negociación en particular, y es que se levantaron los reconocimientos de delegados de 3 de los jefes del Clan del Golfo, que además tenían orden de extradición. ¿Esto por qué se hizo y en qué medida afecta o puede afectar estos acercamientos que conocimos esta semana? Bueno, se hizo con base en las potestades que tiene el presidente de la República. Se había hecho un reconocimiento de los 6 miembros representantes que hacen parte del Estado Mayor de esta organización. Sin embargo, hay 3 de ellos que tienen una situación particular, y es que están solicitados en orden de captura con fines de extradición, ¿sí? Para nadie es un secreto que el contexto actual obliga a modificaciones. Intentamos buscar caminos para superar el impasse y buscar que se facilitara la suspensión de las órdenes de captura con fines de extradición. ¿Qué dice la ley? Y esto es muy importante. La ley facilita al gobierno, la ley 2272, para que las autoridades del Estado colombiano, ¿sí?, del sector justicia, adelanten la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición. Eso está facultado en la ley, pero, ¿sí?, lo dice expresamente, en el momento en que haya avances importantes en el proceso de paz. Nosotros estamos empezando el proceso. Lo que ocurrió con, ¿sí?, Comuneros del Sur en el caso. Entonces, tenemos otra situación con otro grupo armado que se llama Comuneros, en donde hay unos avances tan significativos que facultó al desarrollo de esta situación. Con este grupo, si avanzamos suficientemente, y eso lo hemos reiterado de manera clara, cuando tengamos esos avances, seguramente vamos a poner a consulta del instrumento judicial y seguramente vamos a poder darle cumplimiento a esa suspensión. Entonces, la resolución de fines del año anterior, del 27 de diciembre, donde se dice estas personas ya no son considerados miembros representantes, es una resolución que atiende esa situación, que no impide que ellos puedan ser partícipes del proceso, no. Lo que dice es, en este momento vamos a desarrollar el proceso con estas 3 personas que no tienen órdenes de extradición y que son con las que aspiramos a abrir la etapa legal. Listo, o Álvaro. La etapa pública, por la etapa pública, en efecto. Cambiemos un poco el tema para profundizar en otros aspectos de estos diálogos que se vienen con el Clan del Golfo. Y me gustaría, Álvaro, que nosotros podamos conversar de esta preocupación que hay en las regiones porque el grupo se pueda fortalecer en el marco de la negociación, como algunos informes indican que ha pasado en otros tableros de negociación. Sí. Este es el grupo que más se ha expandido. Se habla de que se ha expandido más del 40% en los últimos 5 años. No es claro cuántos hombres tiene. Se habla de entre 5.000 y 13.000. Pero lo cierto es que sí tiene un poder que es muy marcado y en los territorios se siente. Lo hemos documentado en El Espectador, en regiones como los Montes de María, el sur de Bolívar, Córdoba, el Urabá chocuano, el Urabá antioqueño. E incluso hemos visto casos de ciudades como lo que está pasando ahora en Quibdó, en donde se ha planteado que el Clan del Golfo está intentando entrar a la ciudad, creando también una dinámica muy compleja con las bandas urbanas. ¿Cómo garantizar que el grupo no aproveche los incentivos de la paz total para fortalecerse? A ver, ¿cuáles son los incentivos de la paz total? Yo creo que hay que precisar, el grupo que más se ha expandido ha sido el Clan del Golfo, y no hemos tenido con él ningún cese de fuego. Es decir, hay que sopesar bien, es decir, tú encuentras comunidades en donde dicen, por favor, el cese al fuego sí nos ha servido. Tú encuentras opinión en centros de poder que son contrarios al gobierno, que dicen, no. Ahora, encuentras otra realidad. Hay una situación de inseguridad, de deterioro de las condiciones de seguridad, especialmente a partir de la extorsión, que se adelanta por parte de estos grupos, pero también por parte de muchas personas en el país. Entonces hay que ir diseccionando para poder tener una mejor aproximación al fenómeno. Nosotros somos conscientes, ¿sí?, de los riesgos, ¿sí?
vamos a tener muchísimo cuidado. Hemos hablado con ellos de algunos procedimientos para que en medio del proceso no tengan unas ventajas que les permitan acrecentar su poder o que les permitan influir negativamente en la vida de las comunidades. Dicho eso, partamos de una realidad. Ellos están presentes en las zonas, ejercen un control sobre esas comunidades, hacen extorsión ya, ¿sí? El proceso de este espacio, ¿sí?, no va a desaparecer de la noche a la mañana este asunto, ¿sí? Y como hay tantos opositores a este tipo de dinámicas de negociación, ¿sí?, en la sociedad, seguramente van a surgir muchos elementos, pero nosotros hemos observado que con ellos podemos adelantar en lo que hemos construido hasta ahora procedimientos que nos permitan evitar al máximo, ¿sí?, la afectación a la población civil. Perfecto. Otra, digamos, otro escenario que se plantea acá, por lo que hemos visto en los demás tableros de negociación de la paz total, es que el gobierno tiene una prioridad por la búsqueda de ceses al fuego. Estamos en una etapa muy previa todavía para hablar de eso en el caso del Clan del Golfo, pero si hay una duda sobre cómo eventualmente plantear un cese al fuego cuando este grupo tiene guerras en este momento abiertas, por ejemplo con el ELN en el Chocó, también con las disidencias de las FARC, lo que vemos en sur de Bolívar, que desafortunadamente está muy invisibilizado, es bastante grave. Incluso se ha hablado de un interés del grupo por poder pasar hasta la región del Catatumbo, que hoy vive una de las mayores crisis humanitarias en décadas en el país. En este sentido, ¿qué podemos decir? Todos estos grupos tienen la ambición de expandir su control territorial, ¿sí? Hemos discutido algunos elementos relacionados con cómo frenar la expansión, con cómo reducir las características violentas de esa expansión. Y creemos que vamos por un camino adecuado, pero esa parte cuando estemos en la fase pública. Listo, Álvaro. Ya para que tengamos acuerdos. Para que empecemos a cerrar, hablemos de la voluntad del grupo, que eso, digamos, ya hay algunas aproximaciones por esos encuentros previos que ustedes han tenido, y el último que fue muy importante, el país le conoció la cara a estos cabecillas del clan, incluido Chiquito Malo, que estuvo presente. Hablemos un poco de eso. ¿Qué lee usted? ¿Qué lectura hace de la voluntad de paz del grupo? Mire, nosotros llevamos un año de trabajo con este grupo de interlocución muy confidencial, ¿sí? Y hemos observado que hay seriedad. En lo que hemos discutido, en los procedimientos, ha habido rigor y seguridad y certeza, ¿sí? Ahora bien, eso que estoy diciendo no significa que el grupo haya dejado de cometer las tropelías que comete. Y eso es importante, entender el espacio, y otra cosa, entender la dinámica de los territorios. El espacio no se inutiliza porque no resuelva el problema de conjunto en el momento actual, ¿sí? Ahí tenemos esa confianza. Esta reunión que acabamos de hacer también es un elemento de confianza, porque es la reiteración y la ratificación de que lo que hemos hablado está claro. Ahora, ¿qué le compete a la institucionalidad? ¿Sí? Ellos están planteando dos elementos de mucha significación, que es el elemento de seguridad física para sus integrantes, en el sentido de garantizar que las operaciones que se han venido desarrollando contra este grupo, como las que implicaron un bombardeo en límites de Tarazá y Córdoba el año pasado, las operaciones que permanentemente se hacen y que producen capturas, en algunas ocasiones producen personas heridas o producen personas dadas de baja por parte de las fuerzas del Estado. Digamos que tratemos de reducir eso,
Es una cosa concreta que plantean, y el otro tema es la seguridad jurídica, ¿sí? Para avanzar en la dinámica de construcción. El Estado no va a frenar su actuación hasta que no tengamos construidos desarrollos importantes, ¿sí? Y eso lo hemos dicho. Y también es claro que la seguridad jurídica estamos avanzando de manera significativa. Yo creo en lo personal que tenemos que abrir rápidamente la fase pública y entregar más bien los resultados que hemos trabajado de manera consolidada para que el país empiece a advertir y a medir la confiabilidad que le produce o no le producen este tipo de desarrollos. Esto será fundamental para la lectura que el país haga al final de lo que eso fue la apuesta de paz total. Pero permíteme decir una cosa. Estos resultados tienen que brindar confianza a la comunidad nacional, pero también a la comunidad internacional. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los temas de los que estamos hablando, el tema de migración, el tema de narcotráfico, no solo involucran intereses de Colombia, involucran intereses también de Estados Unidos, obviamente, pero también de otros países en la región, pero también de países en Europa. Es decir, estamos hablando de una dimensión de afectación del tipo de criminalidad que se adelanta hoy por parte de este grupo, que tenemos que tener en cuenta también que los satisfactores no pueden ser solo para la opinión nacional. Lo que usted dice es clave porque además en el país hay toda una expectativa de cuál será la lectura final que se puede hacer de la paz total. Y hoy lo que tenemos, digamos, es una serie de tableros que inicialmente eran 9, de los cuales la mayoría están rezagados. La paz urbana no ha tenido mayores avances. Ya vimos lo que pasó con el ELN, con las disidencias de las FARC. El tema con la disidencia de Iván Márquez finalmente no tuvo avances. Ahora tenemos otro grupo. Con la disidencia de Cadarca no se ha podido terminar de establecer el horizonte claramente. Así que lo que pasa en este tablero con el Clan del Golfo será clave para que la opinión pública también haga un balance. Pero me gustaría que cerráramos esta entrevista, Álvaro, hablando de un tema que usted ha tocado mucho, y es que este tablero de negociación es difícil de entender, por ejemplo, para las personas de Bogotá, para varios círculos de poder. Y siempre ha habido una dinámica compleja que no solo está en los sectores de oposición, sino incluso en sectores de base que apoyaron al presidente Petro y que han salido a reclamar acciones contra el Clan del Golfo, pero que además no están de acuerdo con esta negociación. Lo vimos el año pasado a mediados en el sur de Córdoba, donde se reunieron más de 5.000 campesinos para pedir acciones, luego el asesinato de Narciso Beleño, entre otros hechos de los que se señale como responsable al Clan del Golfo. ¿Por qué cree usted, me gustaría que acá cerremos la entrevista con eso, ¿por qué cree usted que es importante negociar con este grupo y esto qué efectos le puede traer al país en el futuro? Pero me devuelvo un poco. Tú mencionaste el tema del tablero y que la paz total, yo tengo unas diferencias con lo que tú planteas. Hay que observar la realidad, ¿sí? Cada uno de los procesos que existen, voy a contar una sola cosa. El proceso de Medellín. El proceso de Medellín acaba de hacer una cosa que no se ha hecho nunca antes, ¿sí? De la cual se van a entregar los resultados ahora el 11. La suspensión de la extorsión. Claro. Veremos los resultados. Por eso. Entonces, pero tú puedes ver el vaso vacío o medio lleno, ¿sí? Sobre la realidad, 23 barrios de Medellín que durante un mes hicieron una prueba de cómo funciona o no la aplicación de la no extorsión de ese grupo. Es un elemento importante. Que haya la consideración de no comercializar drogas alrededor de las escuelas, ¿sí? Que haya la decisión de no involucrar niños, niñas y adolescentes alrededor del Parque Lleras en el ejercicio de la prostitución. Esos son avances, no son teoría, ¿sí? Ahora bien, tú dices, pero lo demás, en el caso de Buenaventura y Quibdó, se mantuvieron las treguas como ellos las denominan, ¿sí? La de Buenaventura se acaba de romper.
Sí, pero se va a arreglar. Es decir, los procesos que tenemos, construir paz es vivir en crisis. ¿Sí? Entonces, los otros tableros, el caso del ELN que tuvo su desprendimiento en Comuneros, eso es una realidad. Y entonces, quienes quieren avanzar en la paz, pues encuentran un camino para avanzar, que es lo que se está haciendo con Comuneros. Igual pasa con el sector que se separó de la segunda Marquetalia. Si es posible, se va a avanzar de la manera importante. Erradicando coca ya empezaron. Nosotros creemos que este proceso no solamente es necesario para el país, sino que es especialmente necesario para las personas que viven en el sur de Bolívar, en el Chocó, las personas que viven en el Urabá, las personas que viven en Sucre, en Córdoba, en La Guajira, y que están viviendo un cotidiano muy complejo, ¿sí? No ahora, hace más de 40 años. Ese tipo de condiciones son las que necesitamos resolver. Yo escuché en estos días a una candidata a la presidencia que dijo que el 8 de agosto no iba a haber ninguna mesa de negociación. Y yo digo, está bien, es su derecho decirlo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué nos propone? Otros 60 años más de tortura para esas comunidades que han vivido en guerra. ¿60 años? Perfecto. Si la población decide que es así, eso será la realidad. Nosotros apostamos otra cosa. Y creemos que es muy importante avanzar en estos procesos porque ustedes que están en los medios conocen que los niños, que los que murieron en el Guaviare, los 23 cadáveres, ¿sí? Son fundamentalmente niños de 15 años, 16 años, 17 años. Eso es lo que nosotros hacemos como elemento central para poder transformar estos conflictos armados que no hemos podido resolver en la historia del país, pero que sí hemos logrado avances significativos a partir del desarrollo de espacios de negociación, como se logró en los 90, como se acaba de lograr en el 2016. Este país no está en una condición tan dramática como aquella de donde venimos. Si miramos hacia atrás, teníamos unas dificultades mayores en materia de seguridad y violencia, ¿sí? No por un tema de números o cifras, sino por un tema de las condiciones de confianza y tranquilidad que tenían los pobladores en muchas regiones. Hay zonas donde no podíamos entrar, donde hoy estamos entrando. Pero estamos reviviendo, con, por ejemplo, lo que pasó en el Catatumbo, que es una de las grandes preocupaciones de la gente. Sí, porque ahí hay una decisión muy criminal por parte de un grupo armado, ¿sí? Que está en ejercicio de ser controlada por el gobierno, ¿cierto? Los grupos armados quieren llevarnos al pasado. El desafío para la sociedad es si lo permitimos, ¿sí? Y creemos que es necesario avanzar en una dirección contraria. Creo que sobre el Catatumbo, la tragedia, el horror de lo que se viene haciendo allí, de lo que viene sucediendo, es absolutamente detestado por la sociedad, absolutamente definido como un elemento contrario a todos los desarrollos de cualquier acción aceptable por parte de las personas en esa región, pero también en el país. Y creo que la acción que hoy se está desarrollando por parte del Estado va a traer resultados prontos de satisfacción a esa situación. Bueno, pues Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista del Espectador. En los próximos meses veremos los avances y, como usted lo ha señalado, ojalá las buenas noticias que el país pueda encontrar en este tablero de negociación clave para la paz total. Gracias a las personas que se conectaron a través de las plataformas digitales del Espectador, nuestras redes sociales, y estaremos en próximos días con más entrevistas del Espectador. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias y si me permites una consideración final. Estos procesos cuando inician no tienen muy claro el procedimiento para llegar al objetivo final. El objetivo para nosotros está claro: la desaparición del grupo armado,
la construcción de transformación territorial en las regiones, instauración de un Estado de Derecho allí, pero vamos a requerir el concurso de toda la ciudadanía. Si el país no comprende la necesidad de superar que el Chocó viva en una condición de dignidad, ¿sí?, y sin violencia, o que las regiones donde el Clan del Golfo está presente, ¿sí?, por más de 3 o 4 décadas, o donde están los distintos grupos armados, tenemos que dar un gran esfuerzo para superarlo, yo creo que no vamos a lograrlo, ¿sí? De tal forma que el desafío no es ni del gobierno, ni del grupo de personas que estamos trabajando en estos procesos, sino que el desafío es del conjunto de la sociedad, que ejerzamos el artículo 22 de la Constitución, en el sentido de que la paz es un deber y es un derecho, ¿sí? Entonces nos toca como deber trabajarlo y como derecho reclamarlo. Listo. Muchísimas gracias por estar acá, Álvaro. Gracias. Bueno.